Me convierte en Comanche. Comanchería. En los últimos años, la palabra fascismo ha vuelto a entrar en nuestro diccionario cotidiano. La alarma no es menor y lamentablemente se va concretando en partidos políticos, en liderazgos altisonantes y en políticas concretas que nos recuerdan años que creíamos superados e irrepetibles. Y aunque las repeticiones nunca son iguales, los ecos de esos fascismos históricos resuenan con mucha nitidez estos días. En este 2023 tenemos más de un ejemplo y aunque el debate sobre si llamarlos o no fascismos puede resultar interesante para la academia, preguntémonos por el carácter político de ese término y por la necesidad de analizar este fenómeno con sus particularidades de época. Una época donde el régimen de guerra se cimenta como esa vía que soluciona las crisis del modelo capitalista salvaje. Una época donde un genocidio es transmitido en vivo y en directo ante la pasividad de la mayoría de líderes políticos. Una época donde los países del sur global seguimos resistiendo la depredación de un modelo incompatible con la vida que nos expulsa de nuestros territorios porque acaba con ellos. ¿Qué tiene esto que ver con los fascismos actuales? Intentaremos responder a esta pregunta y reflexionar también sobre cómo combatimos estos nuevos fascismos, desde dónde y cómo lo hacemos, porque frente al fascismo la democracia es la alternativa, pero una de verdad y no de espejismo que hoy está en crisis precisamente por no haberlo sido del todo ni con todos y todas dentro. Hablemos de nuevos fascismos. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. Comanchería. Bienvenidos y bienvenidas, comanches, a esta última edición de Zona Comanche del 2023. El próximo viernes tendrán una sorpresita que no voy a anunciar todavía, pero estén atentos a las redes de Canal Red porque lo sabrán en breve. Hoy vamos a hablar de fascismos, nuevos fascismos, neofascismos. Tienen diferentes nombres. Vamos a aterrizar lo más posible ese término desde el debate y la reflexión, que seguramente no tendrá un consenso, pero sí tendrá muchas reflexiones útiles para definir este fenómeno. Para ello, contamos en la mesa con Irene Sugasti, politóloga, periodista. Gracias por estar con nosotras. Con Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes, gracias por estar aquí. Y desde Argentina, muy temprano en la mañana, con Martín Mosquera, editor de la revista Jacobin América Latina. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Laura. Para empezar el debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Las palabras de Santiago Abascal, augurando un futuro a Pedro Sánchez similar al que corrió Benito Mussolini tras ser fusilado, ponen sobre la mesa una cuestión fundamental para entender el momento político actual. ¿Se puede reeditar una suerte de neofascismo en el mundo? ¿En qué se parecen las nuevas extremas derechas al fascismo histórico? Enzo Traverso, autor de Las nuevas caras de la derecha, libro fundamental para entender a la actual derecha radical, habla del fascismo como un concepto transhistórico, es decir, como un concepto que trasciende el tiempo en que apareció y que puede ser utilizado con el fin de analizar nuevas experiencias. La irrupción de figuras como la de Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Marine Le Pen en Francia, Donald Trump en Estados Unidos, Geert Wilders en Holanda o Abascal y Díaz Ayuso en nuestro país, nos hacen preguntarnos por las diferencias y similitudes de los proyectos que defienden con el fascismo histórico. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de viejos fascismos y nuevas extremas derechas. Empezamos con la pregunta del minuto y esta es particularmente difícil, pero creo que nos ayuda a aterrizar un poco. ¿Cómo definiríamos el 2023 en términos de fascismo? Empiezo por ti, Raúl. Difícil este concurso. A ver, el fascismo es una variante extrema que nació hace 100 años. Quizá el término fascismo, que remite al fascismo italiano, es confuso, ¿no? Nació hace 100 años y sigue vivo. Definirlo es muy complicado. A mí me recuerda lo que decía el gran físico Richard Feynman sobre la física cuántica. Si encuentras a alguien que dice que se la sabe y te la puede explicar, no sabe nada, ¿no? Entonces siempre es problemático, siempre es un problema concreto y específico. ¿Por qué? Primero porque el fascismo es un fenómeno mundial en red. Es decir, desde su fundación aparece en todas partes. En Japón, poco después en América Latina, en Estados Unidos, que no se atiende mucho, que es una de las principales fuentes de inspiración del nazismo, en Alemania. Y hoy diríamos, el fascismo es una resolución de movilización total para la muerte y la guerra de la fuerza de trabajo para evitar que la fuerza de trabajo pueda, como sucedió después de la guerra y durante, emanciparse en términos de socialismo y comunismo. Perfecto, tu minuto, Irene. Bueno, yo diría que quizá para situar los fascismos, el fascismo en el 23,
antes de meternos en el debate terminológico, me interesaría más, o creo que sería interesante también poner el foco en qué elementos de continuidad hay desde esos fascismos de entreguerras hasta hoy y qué elementos hay de novedad, tanto en su formulación como en los contrapoderes para resistirlos o para evitarlos. Pero sí que diría que 2023, por empezar el debate en algún sitio, es el año en el que el fascismo, y no solo en España, aunque quizás yo por estar aquí es donde me ubicaría, pero a nivel mundial, ha conseguido ocupar la centralidad del debate mediático en muchos aspectos y ha demostrado que como movimiento, como movimiento tiene la capacidad de tener, digamos, enunciación, sujetos, voces, y por lo tanto hay que preguntarse qué semejanzas hay entre las diferentes formas en las que se está proyectando y manifestando ahora, sobre todo entre quienes lo alimentan y quiénes son sus patrocinadores y sus garantes. Y creo que podríamos ahí empezar a desentrañar respuestas. Voy con tu minuto, Martín. Bueno, yo me voy a referir a la extrema derecha. Después vamos a volver sobre este debate terminológico, si es apropiado o no hablar de fascismo para englobar todos los fenómenos de extrema derecha actuales, de Meloni, Trump, Ayuso y Milei. Yo creo, lo que diría es que se vuelve cada vez más evidente que la extrema derecha es el principal fenómeno político emergente de la crisis del 2008, así de esta etapa histórica, ¿no? Que una de las formas para identificar esto es que es muy resiliente a sus propios fracasos, ¿no? Trump es derrotado en Estados Unidos, pero hay condiciones para que vuelva. Bolsonaro es derrotado en Brasil, pero la penetración de la extrema derecha en Brasil y en las Fuerzas Armadas, en lugares muy inquietantes, sigue siendo muy fuerte. Y seguimos viendo triunfos electorales en lugares donde hasta hace poco era impensado. En Argentina es un caso, Holanda es otro, etc. Entonces, yo pensaría que no se trata tal vez meramente de una corriente política que tiene sus vaivenes electorales, sino de una señal indicativa de una evolución autoritaria del capitalismo que ante la crisis del capitalismo neoliberal tiene que reforzar los aspectos coercitivos y la politización autoritaria para dar una respuesta a una etapa de crisis muy prolongada. Empezaron a abrir un poco de juego. Raúl me pedía el turno de palabra. Sí. A ver, o sea, es obvio que las extremas derechas están en auge, etc. La cuestión, y por eso yo creo que vale la pena hacer este programa, es cuál es esa diferencia entre las extremas derechas, la revolución conservadora y el fascismo, ¿no? Porque me parece que no es terminológica. El otro día decíamos en la base, ya son suficientemente terribles las extremas derechas, no hace falta decir fascista, fascista. Es decir, son un enemigo absoluto. El problema es que tenemos que ver el fascismo desde el punto de vista de sus enemigos, que somos nosotras, y de cómo vamos a combatir. Porque no es lo mismo combatir a Abascal, francamente, o a Milei, diría, lo discutiremos con Martín, que a un movimiento fascista. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que indagar. ¿Por qué? Porque hoy el fascismo es una especie es una creación política que sigue viva. El fascismo no ha dejado de vivir. Podemos definir como una especie de organismo psicopolítico que se ha ido reproduciendo en nichos clandestinamente o de manera explícita y que ha evolucionado y que además se ha convertido, ha sido capaz de miniaturizarse. Es decir, que tenemos también un microfascismo y tenemos un macrofascismo. Y el microfascismo tiene que ver justamente con la captura del deseo, en términos de esa movilización total para la muerte, en términos de ese sadismo, ¿no? Y esto nos remite, por no psicologizar demasiado, a los orígenes, a la síntesis fascista de clase, ¿no? Que Arno Mayer, un historiador que recientemente ha fallecido, insistía mucho contra, por supuesto, las vulgarizaciones que dicen que el fascismo es cuando la clase obrera se hace fascista. Mentira, eso no ha sucedido nunca, jamás. En Argentina, lo discutiremos con Martín, yo creo que tampoco. El fascismo es una alianza entre la aristocracia, que se ha ido reproduciendo históricamente, o los sectores pues, más oligárquicos, y por supuesto el gran capital y unas clases medias vinculadas al Estado, vinculadas a privilegios de tipo colonial, de tipo racial, vinculados a privilegios de un Estado pues, corporativo que reparte privilegios. El Estado español es un ejemplo perfecto, ¿no?
y que ven una situación de crisis, de pérdida de esos privilegios, siempre contra la plebe, que es racializada, siempre contra los oprimidos, las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, hoy el fascismo es tan difícil de identificar y tenemos que ver, por así decirlo, un enfoque que no es gradual, sino que tiene que ser, vamos a llamarlo, cuántico. Es decir, que a partir de determinadas cantidades, ¿no?, como en una órbita atómica, tenemos una transformación, no poquito a poco. Y que, por lo tanto, hoy el fascismo está en todas partes, está en el Estado español, es una especie de equipamiento colectivo que más o menos se maneja, y yo creo que la metáfora de la energía nuclear es buena, pero que en cualquier momento se desbanda, se organiza todo para una producción total de muerte. ¿Y de qué depende esa evolución? Depende de dinámicas de deseo, micropolíticas, pero sobre todo depende de decisiones políticas del gran capital. Y ahí es donde tenemos que analizar hoy, por ejemplo, las plataformas, Facebook, Twitter, Amazon, los grandes millonarios como Peter Thiel, que obviamente son supremacistas, racistas, y que además responden a otro elemento que me parece fundamental, termino, y que está implicado en esa idea de movilización total para la muerte, que es una idea catastrofista del tiempo, que Adorno, en sus consideraciones sobre la nueva derecha, lo señalaba con total acierto. Es decir, siempre hay ese sentido de que el tiempo se acaba. No solo la nación, no solo el hombre blanco, sino que vamos hacia una catástrofe y que por lo tanto es una decisión, y ahí Heidegger es fundamental, ¿no?, de construir una autenticidad de la vida en ese abrazar la catástrofe, ¿no? Y eso lo tenemos justamente para analizar hoy la extrema derecha de manera clarísima, ¿no? Voy con Martín, que me pedía turno de palabra a partir de lo que estaba comentando Raúl, un poco la pulsión catastrofista, pero también, y me quedo con esto que acaba de decir, como que el fascismo ya está en todos lados, de alguna manera, ¿no?, desbordado en todos lados. Mencionaba también esta vinculación, esta suerte de mito que se dice con facilidad, que en realidad tiene que ver más con la clase obrera, con el momento en que las clases obreras se vuelven fascistas. Hemos hablado un poco contigo, Martín, de esto en el programa que dedicamos a la victoria de Milei. ¿Cómo respondes a todas estas claves? Déjame decir una palabra sobre el debate que planteó Raúl respecto al vínculo extrema derecha y fascismo. Yo me ubico en una situación un poco intermedia, no en el debate de hoy, sino más globalmente en cómo se aborda esta cuestión. Yo creo que hay, por un lado, una inflación exagerada del término fascismo, donde se le aplica, yo de acuerdo con Raúl, se caracteriza como fascismo a cada cosa que tiene algún rasgo autoritario. Yo creo que esa cierta trivialización del término no nos ayuda ni en términos conceptuales ni en términos políticos. El fascismo de los años 30 tuvo muchas peculiaridades, muchas de ellas muy difíciles de repetir, ¿no? La brutalidad de las sociedades producto de la guerra, la descomposición de la autoridad estatal, también producto de la guerra y la crisis económica, la amenaza revolucionaria proveniente de la clase trabajadora. Hoy no existen partidos de masa como el fascismo italiano o como el nazismo, no existen, al menos en la mayoría de los casos, bandas paramilitares como fueron las camisas pardas o las SA alemanas. Y aún así, y acá está por qué me ubico en un lugar intermedio, creo que el análisis comparativo con los años 30 es muy útil para analizar las extremas derechas porque hay simetrías interesantes y el precedente que tenemos es ese. Por ejemplo, en América Latina nosotros tenemos el precedente de las dictaduras militares, pero es bastante más útil para analizar estos fenómenos nuevos el fascismo que las dictaduras militares, que son fenómenos de otras características. Y tampoco pienso que vivamos una época inmune a una radicalización de tipo fascista. Entonces, yo creo que señalaría dos puntos para incorporar en qué sentido se vuelve útil hablar de fascismo. Uno, si hay un cambio de régimen político que incluye el uso masivo de la violencia. O sea, hablar de fascismo si eso no está presente, si hay alternancia electoral convencional, no me parece. Pero hay un segundo elemento que se vincula un poco a los debates que estaban planteando, y es que el fascismo yo creo que tiene una base popular. En los años 30 se hablaba de la pequeña burguesía empobrecida por la crisis. Los análisis posteriores dan presencia a la clase trabajadora más significativa de lo que se piensa. Y junto a eso una movilización de masas, ¿no? Y yo creo que este punto es importante porque empieza a presentar algunas simetrías con los fenómenos actuales y bastante inquietantes. Por un lado, hay una radicalización autoritaria de las clases medias, pero por el otro lado hay un fenómeno que pasa en las clases populares, que o bien asume la forma de una desafección política que permite que la extrema derecha avance ante el retroceso de la izquierda y la clase trabajadora,
o directamente permite una penetración de un discurso de la extrema derecha en sectores de las clases populares. Yo creo que el caso de Milei es un ejemplo fácilmente constatable. Los estudios de todo tipo muestran que en un sector de la clase trabajadora informal, el discurso de Milei penetró de forma muy poderosa. Entonces, para ir resumiendo, creo que en esta capacidad que tiene la extrema derecha para investirse del ropaje de la rebelión, digámoslo así, capitalizar frustraciones sociales de distinto tipo y por lo tanto tender a convertirse en un movimiento de masas y por lo tanto algo muy diferente a la derecha tradicional, creo que es uno de los rasgos específicos y que empezamos a ver crecientemente. Veamos el asalto a Capitolio, el asalto a Brasil y ahí hay movimientos de masas, al menos incipiente, en desarrollo. Ugasti. Bueno, pues la verdad es que yo estaba dándole una vuelta a la cuestión que han comentado ambos sobre, sin querer meterme, como digo, en el tema terminológico, sobre sí la banalización del concepto, ¿no? Y cómo esa banalización del concepto y de las consecuencias políticas, ¿no?, que es lo más importante, nos ha llevado quizá al escenario en el que estamos. Yo tengo una amiga que lleva mucho tiempo trabajando en la abogacía, en la defensa contra los delitos de odio y en la persecución y la denuncia política de los ultraderechas en este país. Ella siempre me dice, ¿qué más dará el término? Lo importante es explicar y que la gente comprendamos a quienes atacan y a quienes protegen los fascistas, los ultras, en sus diferentes formas, ¿no? Y parece algo muy, muy simple, pero a priori creo que es importante. Y que además me lleva justo a eso que comentábamos también antes, al principio, de que el fascismo... parafraseando esa escena tan mítica de Novecento, ¿no?, de que no son como los hongos que nacen así en una noche, ¿no?, quien alimenta, quien los cría, quien les protege y quien les fomenta para que sean los perros guardianes de la finca. Yo me acuerdo hace 15 años que teníamos un cartel que eran los fascistas en un centro social de Madrid. Los fascistas son siempre los perros guardianes del capital, ¿no? ¿Quién convierte a ese perro guardián de la finca? ¿Quién le azuza o quién le mete en la caseta según venga o convenga? Yo recuerdo que ya hace mucho que dejé la facultad, pero recuerdo un compañero Erasmus que venía de Eslovenia, de un país de la antigua Yugoslavia, y me preguntaba una vez, me decía, no entiendo una cosa que pasa aquí en la facultad de Somosaguas, que quienes la conozcáis sabéis que era un ecosistema especial, ¿no?, dentro de lo que era la Complutense en Madrid. Me decía, aquí lleváis muchas camisetas que pone antifascista. En mi país eso se da por hecho, nadie se lo pondría en una camiseta, ¿no? Creo que había una cultura política de aquí durante mucho tiempo hubo que enunciar que eras antifascista, porque el fascismo era una cuestión que durante mucho tiempo en este país quedaba apartada, no era una cuestión que estuviera en la calle. ¿Cómo hemos pasado de eso a que de repente el antifascismo haya estado presente en tribuna los últimos 2 años, por ejemplo, en los debates parlamentarios, más que nunca? Bueno, pues creo que aquí tenemos que ver la evolución de cuándo se ha banalizado ese concepto y cuándo se ha utilizado, cuándo se ha dejado como una cuestión que se quedaba en el debate académico, en la ciencia política, en la politología. Se despreciaba la capacidad o el poder que tenía ese fascismo callejero, que sin embargo fue importante y marcó y ha marcado el devenir de lo que tenemos ahora sentado en escaños o ganando elecciones en países. Y en paralelo, además, hubo mucha permisividad con que estructuras que todo el mundo sabíamos que seguían allí funcionaban. Cuando el Partido Popular era muy fuerte hace 15 años en nuestro país, había una serie de estructuras, pues, por ejemplo, fundacionales, asociaciones, pienso en FAES, pienso en DENAES, pienso en la VT, si queréis, en la que había fascistas organizados que estaban dentro del Partido Popular. Luego sacaron la patita y montaron Vox, pero siempre estuvieron allí. Pero es que luego además estaba todo ese fascismo, como digo, callejero, que durante mucho tiempo se despreció, no se persiguió ni se señaló. Eso lo hicieron los activistas en los barrios y los activistas en los barrios, y sin embargo también bebían de esas estructuras. Quiero recordar que, por ejemplo, cuando en lo más gordo de la crisis, cuando hubo que decidir qué imagen se exportaba de España en 2012, se eligió que fuera el padre de Iván Espinosa de los Monteros el que capitaneara la marca España, que era la herramienta más potente que tenía nuestro país para hacer una, digamos, política comercial exterior. Todos sabemos quiénes fueron los Espinosa de los Monteros. Pero en aquel entonces aquello no era una cuestión que se tratara en el debate político en España en clave de fascismo o antifascismo. Era algo que ni siquiera estábamos en ese punto. Y ahora de repente analizamos el concepto y tenemos a Pedro Sánchez todo el día, por ejemplo, diciéndonos que es la alternativa a ese fascismo banalizado que se azuza, que de repente le pones las cámaras de La Sexta durante 24 horas grabando las manifestaciones en Ferraz, y una vez que te han investido, aquí pacios por gloria y nos olvidamos de ello. Pero las consecuencias y las estructuras, como vemos, ya han penetrado en muchas formas y, como decía Raúl, están
esos microfascismos están en todas partes y no hemos generado estructuras, ni políticas, ni activistas, ni siquiera, si queréis, académicas todavía para realmente poner el cascabel al gato. Que yo vengo de una facultad y en los apuntes de los opositores y las opositoras de este país, todavía cuando se tratan los temas de fascismos, al autor al que se recurre es a Juan José Linz, que era aquel autor que hizo esa clasificación tan terrible, ¿no?, de los diferentes autoritarismos, totalitarismos y demás, que en realidad lo que buscaba al final era legitimar el franquismo y decir que era un régimen fascista, ¿no? Pues de aquellos polvos estos lodos. Yo tiendo a pensar, creo que en eso sí que podríamos estar un poco de acuerdo, que el lenguaje también es una herramienta política. Diría que el lenguaje es sobre todo una herramienta política. En ese sentido, a mí sí me parece interesante, más allá de la banalización conceptual que estaba planteando Sugasti, entender que la utilización del término también tiene una enunciación política y que perder ese término por una banalización que ocurre en términos sociales, políticos y de mucho tiempo, puede ser también un riesgo y un error. Tengo más dudas que certezas, lo pongo sobre la mesa, pero pensando en España, y esto igual, pero a Martín creo que esto también lo puede vincular luego a América Latina, España es uno de estos países, una democracia europea que a diferencia de la gran parte de democracias en Europa, no nació antifascista. Precisamente porque no tuvo que hacer eso, tuvo otro tipo de tránsito, digamos, hacia la democracia. Mi pregunta es, ¿cómo influye ese punto cardinal, digamos, de origen de esta democracia española en que el tipo de discurso fascista o políticas fascistas o tácticas fascistas, si queremos, cale y tenga una influencia determinada? Porque un poco al hilo de lo que decía Sugasti, pongo esto sobre la mesa, me da la impresión a mí de que en España un poco que el fascismo, a diferencia en otros países donde podemos ver notoriamente estas diferencias, como mencionaba Martín, entre dictaduras militares y hemos tenido otro tipo de contextos, aquí daba la impresión de que solo estaban en el armario. No es que ha habido un proceso de nacimiento de otro tipo, sino que estaban en el armario, había un residuo y tiene que ver a lo mejor con ese punto de origen. Lo pongo sobre la mesa para debatirlo. Pues sin duda, sin duda. A ver, el régimen franquista pues, duró 40 años como tal, ¿no? Como estructura institucional y estatal. Y por lo tanto dio para muchas combinaciones. Podríamos decir que los fascistas pues, eran los falangistas, ¿no? Incluso los pronazis, el cuñado de Franco, Serrano Suñer, que fueron derrotados. Recordemos que en los años 40 hubo atentados falangistas contra los nacionalcatólicos, el atentado de Begoña, famoso, bombas, hubo ejecuciones y hubo pues, una especie de depuración de la falange de sus elementos más pronazis. Estamos en el contexto de los años 40, ¿no? Pero eso no quiere decir, como el propio Serrano Suñer planteó, y sobre todo Francisco Javier Conde, ¿no? El sociólogo primero fascista que hace la teoría del caudillaje, ¿no? Y coincide con Serrano Suñer en que los 10 primeros años del fascismo era un estado campamental, un estado completamente fascista, donde la gobernanza era la pura gobernanza militar, donde toda la población estaba absolutamente controlada y donde se producían matanzas masivas, exterminio literal y, bueno, y todos los elementos propios digamos, del fascismo, incluso en la psicología, la psiquiatría, Vallejo Nájera, ¿no? Con la diferencia de ese elemento católico que nunca dejó de estar. Por ejemplo, estaban en contra de la eugenesia, pero el virus marxista, ¿no? Había que extirparlo, ¿no? En los campos de concentración, etc. Y toda la organización de la sociedad, de la producción, de la reproducción, se concebía como un enorme cuartel. Eso es extremadamente fascista. Y luego tenías la función de la policía, las 13 rosas, etcétera, y todo el proceso de represión brutal, ¿no? Eso es fascismo. Pero, ojo, lo que tenemos que ver es que, como régimen que sobrevivió, tuvo que llevar a compromisos con el mercado mundial, y eso es a partir del 48, y sobre todo con los planes de estabilización, donde lo que vemos es una moderación de ese fascismo y una democracia, democracia orgánica, iba a decir, un régimen de extrema derecha, pues con elementos de reconocimiento de la fuerza de trabajo, una especie de fordismo, las comisiones obreras con enorme represión, eso no lo tenemos, pero no los fusilaban de manera masiva, esa es la diferencia. El fascismo, el que protesta es fusilado, es muerto, es exterminado. Vamos a ver esas diferencias. Pero ¿no? podríamos decir que en América Latina un poquito de eso vemos con
cotos de represión que en efecto... Por supuesto, Vale. pero y veamos, pasemos a América Latina, veamos cómo esos regímenes coloniales entran en relación con los fascismos en los años 20 y 30. Por ejemplo, algo que Ernst Röhm, que luego fue asesinado en la Noche de los Cuchillos Largos, estuvo cuando, después del putsch de Múnich, se fue a Bolivia y estuvo formando como gran instructor militar al ejército boliviano, que luego reprimió todas las huelgas de la COP y todas las insurrecciones indígenas, y luego con Hugo Banzer, por supuesto, el de la banalidad del mal, perdón. Fromm. Espera. Bueno, da igual. Los jerarcas nazis que estuvieron en Bolivia con Hugo Banzer, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay las influencias, el movimiento Tacuara en Argentina, que era una variante de extrema derecha fascista del peronismo, hello. Es decir, el Estado Novo brasileño. Es decir, que los elementos de fascismo son una reinterpretación de la dimensión genocida colonial a partir de la dimensión de la introducción del mercado mundial, del taylorismo y de la industrialización, ¿no? Es decir, en el fascismo siempre tenemos que ver una versión exterminista, una versión para la guerra de la movilización total productiva que implica el taylorismo, el fordismo y hoy las plataformas, ¿no? El hecho de que estemos todos trabajando con el puto móvil, controlados, vigilados, etc. Y una dimensión policial, porque se insiste poco, ¿no? Que el aspecto militarista está claro, pero el aspecto policial del fascismo, es decir, que la protesta se destruye no solo con el escuadrismo, sino con la gente que va a tu casa, te saca y te fusila, es fundamental. Y el fascismo posmoderno, podríamos llamar, hoy es absolutamente factible, es una cuestión de decisión. Por eso hablaba de esos saltos cuánticos. Tienen todo de nosotras, no tenemos ningún derecho, no tenemos nada. Es imposible estar, como se dice en inglés, eso te gustará, Laura, off the grid, ¿no? Fuera de... Es casi imposible, ¿no? Porque con Starlink, nuestro maravilloso, hasta en el punto del Everest o del Aconcagua, etcétera, etcétera, vamos a estar geolocalizados. Y por lo tanto, el fascismo es una posibilidad absolutamente factible. Y por eso lo que... respecto a lo que decía Martín, lo que yo veo es que lo que tenemos que ver es esos saltos cuánticos. El fascismo está ya, está en Milei, está aquí, en los aparatos del Estado, en esa policía que quiere dar su merecido a los de Podemos, a las feministas. Esos son pulsiones de deseo fascista, ese sadismo del que hablaba Wilhelm Reich, del pequeño hombre, del hombre menudo, ¿no?, que tiene esa frustración y esa venganza. El problema es la decisión política y la organización política que decide vamos ahí. Y eso significa, y otro elemento contemporáneo, que es ir a la guerra, pero ya tenemos esas guerras. Y termino, perdonad, me estoy enrollando mucho. Si tenemos un ejemplo de proceso de fascistización en curso, es el Estado de Israel. Vale. Absolutamente, tenemos todos los elementos. Supremacismo, movilización total de la población, porque es fundacional ese movimiento, pero hoy con la voluntad de exterminio en acto, represión policial. Ahora, ¿qué especie de bloqueo epistemológico o moral, porque no es ético, porque la ética te dice eso es un puto genocidio, moralismo, mala conciencia, que domina en Alemania, te impide ver que por más que sean las víctimas de la Shoah o los descendientes de la víctima de la Shoah, es un Estado fascista en formación y va hacia el fascismo inevitablemente y que por lo tanto, y además es un Estado nuclear, por lo tanto la realidad del fascismo es absoluta y presente, ¿no? El problema es, aquí en España, volviendo a lo que decías, es que ahora mismo no tenemos esa amenaza fascista. Es decir, podemos electoral y en la movilización en la calle construir un proyecto republicano y reprimir a los fascistas armados y crear una ley antifascista que lo evite. Quiero decir, contra ese derrotismo hay diferenciales de situación. Y si queréis, pasando la pelota a Martín, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista de los tribunales, de la denuncia de la inconstitucionalidad, de la movilización popular y de la construcción de una nueva plataforma electoral, el mileísmo y su digamos, su Master of Puppets macrista puede ser derrotado, porque es mi punto de vista desde aquí, contra ese derrotismo, ¿no? Ojo, sin dejar de lado el nivel
posible y terrible de represión y de matanza de las que son capaces. Posible, terrible y anunciado. Voy a dar paso también a Mesa, también a Martín por alusiones, pero me interesa una cosa que acaba de hacer Raúl, es que es traerlo un poco hacia el 2023, hacia el hoy. Mencionabas el ejemplo de Palestina, que me parece importante. Quiero poner otro sobre la mesa que se ha mencionado aquí también. De alguna manera describir o entender fascismos en función de los enemigos del fascismo. Entonces hagamos ese ejercicio y escuchemos a alguien que creo que lo sincretizó bastante bien hace relativamente poco, que es Giorgia Meloni. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Lo tiene claro, lo de los enemigos. Como decía, es un resumen como de los enemigos de ese fascismo actual. En esa línea, ¿quiénes son estos enemigos? Por tanto, ¿quiénes están en esa diana? Bueno, en realidad la diana no ha cambiado tanto desde hace 100 años para acá. Lo que sí que creo que es interesante es cómo se articulan esos enemigos, esas enemigas del fascismo para responderle. Y ahí sí que creo que podemos tener una clave interesante, como también decía Raúl, para pensar en clave optimista. No es casual que la ideología de género, que los feminismos, que los movimientos LGTBIQ sean una constante que se repite en todos los fascismos y las derechas ultras contemporáneas que están teniendo altavoz. Es porque es el movimiento político más potente para poder transformar, para poder cambiar y para tener ese movimiento de arrastre de la sociedad y hacia una mayor libertad y mayor democratización de verdad frente a esa vuelta de tuerca que lo explica el otro día también muy bien Manu en la base, ¿no? Esa vuelta de tuerca que lamentablemente no solamente los ultras utilizan, porque el argumento de la trampa de la diversidad, la izquierda woke... ¿De dónde salió? Los hombres ya no pueden decir nada, etcétera, lamentablemente no se encuentra solo ubicada en las derechas ultras. Y creo que ahí hay un elemento también interesante que tendríamos que pensar, ¿no? Que es no solamente a quién protegen estos perros de la finca, sino también quién está en el otro lado de la valla, pero le ha parecido divertido también echarle huesos al perro, incluso ponerse a cuatro patas y convertirse en perrito, porque creo que eso también es importante. Pero sí creo que bueno, Meloni en ese mitin infame dejó bastante claro cuáles son los derechos humanos, lo que comentaba antes, lo que decía mi amiga, a quién ataca y contra quién van y quiénes son en última instancia las víctimas de esas políticas una vez que llegan al poder, porque como lo hemos visto, y que me corrijan los compañeros que están allí, pero como hemos visto por ejemplo con Milei la cuestión está clara, ¿no? Milei cuando no se esperaba ni que llegara a ganar, yo creo, una vez que llega al gobierno, ni tiene cuadros, ni tiene estructura, ni tiene personas que realmente sean conocedoras de cómo funciona toda la estructura administrativa que realmente convierte sus delirios en políticas públicas. Pero ahí está el macrismo para llenarle todos esos cuadros de la administración y todos esos cuadros políticos que realmente son los que van al final a estructurar y armar el Estado de Argentina en los próximos años. Por lo tanto, esos enemigos, claro, es que cita Meloni, son también los enemigos del capital y son también los enemigos de toda la vida. Es que no cambia nada, cambian las formas y, como dice Raúl, cambian las estructuras y tenemos que tener mucho, creo que un enfoque muy interesante es lo que comenta el de las plataformas y del hipercontrol y la hipervigilancia digital y cómo puede eso ser un terreno perfectamente abonado para que en el momento en que las cosas se pongan más complicadas ya lo tengan todo de nosotras para actuar, pero sí. Y luego un matiz más antes de pasar palabra que me parecía interesante decir. Uno era que decíamos que sí, que en España no estamos quizá en ese punto, pero hay ciertos elementos, ciertos episodios de nuestra historia reciente aquí en el Estado español que creo que si se narraran con los ojos con los que hemos narrado otros episodios del siglo XX, por ejemplo, ¿cómo definiríamos con esa banalidad del mal, que se autorice, se decrete y se autorice un real decreto, una ordenación, no me acuerdo cuál es la forma administrativa, un decreto que autoriza el exterminio sistemático de personas mayores en una pandemia, negándoseles la atención médica y dejándoles que mueran en condiciones indignas? Porque a mí eso,
o que tengamos campos de trabajo como son los de Huelva con trabajadoras migrantes que tienen que formar por las mañanas en filas cuasi militares para ir a trabajar a esos campos, ¿no? Creo que esos son como elementos importantes. Y decía Raúl que Israel era quizás el ejemplo más claro de la fascistización rampante y tolerada, pero yo también quiero poner el foco en Ucrania. En Ucrania, además, encontramos muchos de esos elementos del fascismo más clásico de los años 30 que no se han esforzado ni en cambiar los símbolos, ni en cambiar los códigos, ni en cambiar los discursos, y que están utilizando todos esos elementos clásicos unidos a esos elementos también de la contemporaneidad, y también se está dando esa persecución, esa utilización de las herramientas de las nuevas tecnologías para la persecución política, para la represión, para la violencia, y tiene todos esos elementos del tradicionalismo, en este caso el endofascismo ucraniano, sumados a todo ese patrocinio occidental que ha conseguido que sea un monstruito casi perfecto, pero que tampoco nos tenemos que ir a Israel, que tenemos un Estado fascista en nuestras fronteras que opera como tal y que es constantemente aplaudido, protegido, financiado y patrocinado por la Unión Europea y por nuestro propio gobierno. Es interesante eso que apuntas. Voy ahora ya con Martín, además intentando encajar, es verdad que por alusiones, ahí pues responderás lo que quieras responder, pero me interesa hacer también una pregunta, y es que vemos a Milei como este fenómeno particularmente nuevo, y es verdad que tiene una serie de particularidades que no habíamos visto antes y queremos, y que por eso pues desde la exotización a veces, pero también desde la alarma lógica, estamos poniendo el ojo. Luego vemos que en menos de 10 días implementa o intenta implementar, y estamos viendo lo que está ocurriendo, estamos siguiéndolo con mucho interés desde aquí, ¿no? Una serie de medidas que algunas sí que no nos suenan tan nuevas, por el contrario. He visto incluso que se echó un paralelo desde Argentina con lo que fue en su día el Fujimorazo, ¿no? Y estamos hablando entonces de la década de los 90, si alguien lo recuerda bien, pues precisamente soy yo, y me parecía interesante, por tanto, si pudieras establecer ese punto de unión entre las políticas aplicadas y las políticas defendidas y propuestas por un lado, y luego las particularidades propias de, pues sí, un liderazgo que en esto pues resulta un poco novedoso en este momento, pero ¿cómo hace ese tránsito? O sea, ¿qué es lo que hace que catapulte una receta más bien antigua con unas fórmulas más bien novedosas? Bueno, en el caso de Milei yo diría que se combinan dos factores. Por un lado, condensa todas las cualidades de la derecha alternativa contemporánea, y algunas las estuvimos conversando, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, como lo que ellos llaman la ideología de género, como uno de sus contradictores principales. Y ahí esa es una de sus fuentes sociales, ¿no? La reacción patriarcal, sobre todo en camadas muy juveniles, contra la avanzada del feminismo y de los movimientos sociales, LGTB, etcétera. Ahora, también hay rasgos muy específicos de la situación política argentina que tienen que ver con la crisis inflacionaria que vive desde hace 10 años, 10, 15, 20 años, acelerada en los últimos tiempos, y con el deterioro salarial que es su consecuencia. Eso hizo que Milei asumiera un discurso ultraliberal. Él teóricamente proviene de la escuela austríaca, del anarcocapitalismo, una corriente que en términos teóricos es extravagante, no tiene un precedente histórico, etcétera. Pero eso encontró un eco, ¿no? Eso es una novedad, ¿no? Una novedad y tal vez una especificidad argentina que habla, es parte de su exotismo, ¿no? Porque su exotismo son sus aspectos un poco conductuales, su personalidad, habla con los perros, etcétera, pero también esta ideología ultraliberal que además es muy extraña a la historia nacional argentina. Bueno, yo no estoy tan seguro que eso se pueda generalizar, ¿no? Creo que está muy asociado a un contexto persistente de crisis inflacionaria donde los discursos fiscalistas, llamémoslo así, logran encontrar un eco, no solo en los sectores medios, sino en un sector de las clases populares, y hay que ver si esto puede generalizarse o no. Ahora, pasaron 10 días del gobierno de Milei. Todos nosotros tenemos la sensación que pasó un año, porque una batería de propuestas y una terapia de choque que es muy impresionante. El decreto que anunció hace pocos días es posiblemente la ofensiva más ambiciosa sobre la clase trabajadora que vivimos en Argentina en toda nuestra historia, por encima de la dictadura militar, por encima del menemismo en los años 90. Con una magnitud y una agresividad que incluso nos sorprende a quienes esperábamos una ofensiva en toda la línea. ¿Esto va a pasar o no? No lo sabemos. Está en curso una lucha política abierta, ya hay principio de movilizaciones sociales, en el contexto de una polarización muy fuerte de la sociedad, ¿no? Porque lo que se está movilizando es el 44% que no votó a Milei. Todavía no hay grandes fisuras en la base social de Milei.
Y posiblemente en la base social de Milei hay mucho más acuerdo de lo que nos gustaría con el programa de Milei, ¿no? Hay buenos estudios empíricos muestran que hay una afinidad programática bastante significativa entre su base social y su programa, lo cual relativiza, al menos en parte, esa idea muy generalizada en la izquierda de que cuando aplique su política va a chocar con su base social. Bueno, tal vez pase algo más parecido al año 91 con Menem, que es que cuando aplicó su política de desregulación, privatizaciones, no chocó con su base social, empalmó con ella. Ahora, lo que se viene de corto plazo, y esa es la ventana de oportunidad que tenemos, es un deterioro generalizado de las condiciones de vida de todos los sectores, inclusive de los que lo votaron, y eso va a ir generando, va a ir consumiendo el consenso político inicial con el que está gestionando ahora, y generando mayores protestas y mayor credibilidad para la protesta. Ahí se abre una ventana de oportunidad para ver si puede ser derrotado o no. Y si tengo tiempo, quiero decir un comentario más. En lo de Meloni uno veía dos cosas, ¿no? Primero el centro en la cuestión de la ideología de género y eso puede uno entenderlo como reacción patriarcal, pero también yo creo que la categoría de Nancy Fraser del neoliberalismo progresista ayuda a explicar parte de la evolución hacia la extrema derecha de sectores populares y sectores de las clases medias, ¿no? Porque lo que dice Fraser es, en las últimas décadas lo que pasó es que los partidos que la clase trabajadora reconocía como propias y unificaron políticas de reconocimiento progresistas, al menos una apropiación superficial de demandas feministas, de identidad de género, democráticas, etcétera, con una política ortodoxa en el campo económico. Y eso facilitó que se unifique en la oposición un campo donde se unificaron políticas reaccionarias en términos de reconocimiento con una reacción proteccionista, pero derechista en términos de política económica. Esto para mí plantea también un problema adicional que no surgió tanto, pero es la identificación de la extrema derecha con el neoliberalismo autoritario. Y este es otro debate al que podríamos volver. Y yo creo que si bien en Argentina justamente tenemos un ejemplo neoliberal autoritario, no es tan claro que esto sea generalizable. Por ejemplo, Trump tuvo elementos de nacionalismo económico muy evidente, Orbán, para poner un ejemplo, también tiene política de asistencia social que rompe con el neoliberalismo presente, con lo cual yo ahí creo que hay otro núcleo para pensar y es el vínculo entre el neoliberalismo y extrema derecha. También en otro factor que pongo sobre la mesa, y voy contigo, Raúl, ya que estamos pensando en otras características, otra suerte de bloque, es un poco lo que estaba mencionando Martín con este neoliberalismo progresista. Es un término que he utilizado también varias veces, pero me interesa, por ejemplo, llevarlo también a este bloque que está surgiendo en los estados del Sahel, una suerte de bloque, igual es un poco pretencioso, pero es una suerte de bloque antioccidental, si queremos, o por lo menos que busca entrar en una clave decolonial, como este espacio también de resistencia hacia este momento de lo que algunas llamamos bestialización del sistema, ¿no? Que es representada en este último recurso que son los fascismos. ¿Cómo integrarías esa variable, si es que es posible integrarla para comenzar? Bueno, la cuestión en África es justamente la hegemonía poscolonial en el Sahel, pues de Francia sobre todo, pues está en crisis completamente, y en esa medida también la europea. Ha habido un empobrecimiento brutal, los efectos del cambio climático son enormes, la nueva carrera colonial hacia la extracción de materias primas absolutamente fundamentales, desde el uranio de Níger a las tierras raras, etcétera, el petróleo, por supuesto, y ahí pues tenemos también a Rusia, a China, etcétera, ¿no? Y lo que tenemos, obviamente, pues son movimientos que a mí me parecen típicos dentro de regímenes postcoloniales que son súper corruptos, que son militares y que son disputas entre clics militares que se disputan esa colocación esencial en el movimiento extractivo. Quiero decir, no podemos comparar la revolución de Thomas Sankara en Burkina Faso, ¿no? Absolutamente aniquilada, con estos movimientos que se alían con fascistas como el grupo Wagner o con Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto ahí pues es interesante ver hasta qué punto son movimientos completamente aislados de una dimensión transnacional, más allá de las ONGs que están por ahí. Es decir, que la discusión con la gente, ojo, que hay una dimensión popular de apoyo, porque lo hemos visto, ¿no? De tanta gente que protesta contra el colonialismo francés, ¿no? Y abraza positivamente a estos regímenes. Ahora las expectativas de que eso
se transforme precisamente en una redistribución de rentas extractivas, pero también en una lucha activa contra el empobrecimiento, en un reparto de tierras, en programas educativos, en emancipación no occidentalizante de las mujeres, está muy por ver, porque son regímenes extremadamente patriarcales, no hay más que verlo, todos esos militarotes tíos, ¿no? Es decir, que es una transformación, pero que está fuera de la discusión política. No olvidemos, y tampoco quiero aludir a que eso se vaya a producir, que hay también un fascismo específicamente africano, a mí me parece inequívoco, que es el poder Hutu, ¿no? El genocidio de Ruanda, etc. Los 10 mandamientos Hutu son absolutamente fascistas y nazis, ¿no? Es decir, que ojo con pensar que como ese dispositivo radioactivo psicopolítico del que hablo no puede haberlo. Lo hay justamente en Israel, cuando las personas de cultura y herencia y religión judía no pueden ser fascistas. ¿Cómo que no? Ahí lo tienes. Y por supuesto las personas racializadas o colonizadas no pueden... No, un genocidio tan reciente y tan poco en nuestra discusión, en el sentido de que no, el fascismo no puede llegar. Ahí lo tienes. Un movimiento absolutamente dirigido por la propaganda más goebbelsiana, tolerado, por supuesto, por las potencias y vinculado justamente a esa alianza de privilegios entre pues, capitalistas específicamente de pertenencia a Hutu y una movilización total de la gente para la muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y volviendo a lo que decía Martín, ¿no? Lo que vemos justamente es que el fascismo puede combinarse con variantes neoliberales, pero en la medida en que es una movilización total para la guerra, puede tener elementos de control estatal, ¿no? Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, todos los fascistas, y hay un libro reciente de una investigadora italiana sobre la relación entre fascismo y austeridad, que en el caso de Mussolini, cuando dice, no, era el despilfarro, etc., no, fue un ajuste fiscal. Y luego la aventura de inversión, que se puede llamar keynesiana, para la guerra, ¿no? Pero hay un caso aún más y poco conocido, que es Portugal. Salazar, el dictador Salazar, era un técnico fiscal prácticamente, que empezó en los años 20, 30, todavía durante la monarquía, y ajustó las cuentas contra el movimiento obrero, contra el movimiento anarquista, incipiente comunista, por supuesto con matanzas y represión, y que cuando la situación pues, de crisis de ese régimen monárquico no era... no tenía futuro, fue elegido primero pues, como presidente y luego ya constituyó un régimen, pero siempre basado en la austeridad y que por lo tanto no tiene nada que ver la intervención estatal con el problema de la austeridad, que significa el nivel de los salarios, la autonomía y la capacidad de lucha de los sindicatos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos un régimen neoliberal, pero que tiene elementos keynesianos, que es el régimen ruso de Putin, que está utilizando la guerra para generar obediencia social mediante la inversión militar y tomando participaciones estatales, pero que eso no quiere decir que haya libertades sindicales, que haya una relación de reconocimiento al movimiento obrero, ni nada por el estilo. Entonces, más que pensar en neoliberalismo o Estado social, como el Estado Novo o el peronismo, lo que veamos es, ¿tienen libertad y reconocimiento las fuerzas del trabajo, incluida el trabajo doméstico, el trabajo sexual, es decir, lo que es ahora la realidad del trabajo, para luchar? ¿Tienen instituciones propias? ¿Tienen autonomía política? ¿Sí o no? Para mí ese es el criterio. Sugasti, en esa misma línea, estábamos hablando un poco de, bueno, de la clave más neoliberal, también de cómo se puede vincular. Raúl estaba señalando que puede haber perfectamente una intervención estatal, pero en la clave también que no vaya a ser una clave más proteccionista, más de cuidado de derechos, ni mucho menos de garantía de igualdades. Creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y hablaba Martín también de cómo hay
a ver si lo estoy parafraseando bien y si lo he entendido bien, pero esta cesión también desde los espacios que probablemente eran más vinculados o representaban ciertos intereses de clase obrera, ¿no? Lo que Frey se llama el neoliberalismo progresista, que renuncia un poco a eso. Vemos en Europa algo similar, pienso en los verdes alemanes casi inmediatamente, pero no es lo único. Ahí en general, y ha habido siempre esta disputa del papel también de las izquierdas dentro de esta órbita de asumir o renunciar a determinadas cosas y que luego eso termina siendo un caldo de cultivo para estos, digamos, últimos recursos del capital al final del día, que es un poco lo que estamos diciendo. Dentro de esas claves, ¿cómo valorarías ese fascismo en este momento, en este 2023? ¿Qué es lo que estamos viendo que pasa en esas coordenadas? Bueno, yo es que tomo con cuidado esa tendencia que tenemos a veces, ¿no?, a colocarnos todas las responsabilidades a la espalda, y entonces cuando las derechas y extremas derechas, fascismos, etc., toman espacios de poder o crece su influencia, tendemos a decir que la culpa es de una izquierda que no ha estado a la altura. Obviamente, y lo ha explicado Raúl 30.000 veces mejor que yo, hay muchos de estos elementos sobre la mesa, pero vamos a ver también, y creo que es un elemento que tendríamos que analizar, todos esos espacios alternativos en los que sí que ha habido alternativas y un trabajo político y una movilización de la clase trabajadora en diferentes ejes, en diferentes coordenadas, pero con intereses compartidos y colectivos, y no me refiero únicamente a los feminismos, aunque insisto en que creo que son el mejor antídoto. ¿Quién les ha puesto la bota en el cuello? ¿Quién les ha silenciado? ¿Quién les ha frenado la capacidad de ser una izquierda transformadora con vocación social? En este país hemos visto la persecución política que se le ha hecho a Podemos como el partido de la izquierda que podía ser quizá el que mejor concentrara todas esas demandas, o incluso cómo se ha caricaturizado muchas veces, ¿no?, como esa izquierda que había abandonado los postulados de la clase trabajadora. Pero es que además, al margen del debate más nacional y más del día a día que tenemos muchas veces aquí, está toda la cuestión de cómo se ha criminalizado y perseguido sistemáticamente a todos esos movimientos que han articulado respuestas contra el fascismo. No solamente respuestas a nivel, como decía, de organización social, política, tal, sino respuestas activas contra el fascismo. Porque a ese fascismo callejero, que insisto, que sé que es muy pesada con este tema, pero creo que es importante no perderlo de vista también. Hay un autor también muy buena, me gusta mucho, Alba Sidrera, que habla de fascismo persistente en Italia y habla también un poco en esa clave. Ese fascismo callejero, durante muchos años y hasta hoy, hay gente que está trabajando activamente por pararle los pies. Y eso implica una represión brutal. Y aquí tenemos muertos sobre la mesa, tenemos gente represaliada, tenemos gente presa por haber puesto pie en pared y haberle plantado cara al fascismo cuando no era un problema y cuando no era algo que habría titulares ni que le preocupaba a Pedro Sánchez para ganar elecciones. Del mismo modo que nunca se les toda esa criminalización y esa persecución ha hecho que durante mucho tiempo el antifascismo fuera incluso un enemigo a batir casi más importante que el fascismo. Y en este país el voto, por ejemplo, a la extrema derecha se concentra, por ejemplo, ¿cuánto era el porcentaje? Creo que 4 de cada 10 policías y militares son votantes de la extrema derecha. Y probablemente sea muy parecido en otros muchos escenarios de los que estamos analizando. Eso no se diagnosticó como un problema, pero sin embargo sí era un problema que juventud organizada en la calle saliera a defender sus barrios, a convertirse en espacios seguros para la diversidad, para la clase trabajadora y no para los fascistas. Bueno, pues también estamos un poco recogiendo esa política de una izquierda que fue muy tibia con eso, que no defendió esos movimientos de base y de calle y que son los que ahora son los que tienen las herramientas para poder parar esto, no solamente en los escaños y en las tribunas, sino en los barrios, que es donde realmente también pueden tener estructuras de poder y de influencia y donde pueden cooptar personas. Ahí recuerdo, ahora ya está un poco de capa caída, pero esos movimientos que surgieron al calor de la crisis, de organizaciones
neonazis que recogían comida para los trabajadores, pero solo españoles. Hogar social. Exacto. Y gente así, y cómo intentaron cooptar los barrios, y ahí que les paró y que les pegó los 4 ladrillos que necesitaban escuchar y les sacó de allí, no fue la izquierda institucional, fue la gente de los barrios que tiene muy claro lo que es el fascismo, aunque no hayan leído las 50.000 diferentes tipologías y clasificaciones que existen. Lo tienen claro porque saben quién es, a quién les ataca y a quién defiende. Y desde esos ejes tan sencillos, pues a veces es como mejor se articulan las resistencias. Lo que viene a ser conciencia de clase, básicamente. Me pide palabra Martín. Quisiera retomar un poco el hilo entre la relación entre el ascenso de la extrema derecha y la crisis de la izquierda. Yo creo que acá hay un vínculo importante para analizar. Más en general, yo creo, al menos en el periodo actual, es muy difícil pensar una extrema derecha exitosa o una extrema derecha con peso de masas sin que haya habido previamente una ruptura entre la clase trabajadora y los instrumentos políticos que consideraba propios. En esa grieta es donde aparece o la desafección política de la clase trabajadora o directamente una derechización de los sectores populares. Y hay algunos ejemplos muy palpables, muy visibles para analizar esto. La historia del comunismo italiano, ¿no? De la gran cultura comunista de Occidente, o sea, el fracaso del Pichí del año 90 en adelante, es donde se abrió el agujero, donde entraron la izquierda radical, ¿no? Porque a veces hay algunos relatos de estas características, ¿no? Cuando capitulen la izquierda moderada van a aparecer las corrientes radicales. En realidad, la izquierda moderada en su crisis se lleva consigo el mundo social donde también emergían las corrientes radicales. Entonces, cuando se cae todo ese mundo social, es donde aparece Berlusconi, la Liga Norte y hoy Meloni. Ese proceso yo creo que es algo a analizar, porque lo que estamos viendo es una crisis muy general de la izquierda, ¿no? Sobre todo podemos tal vez tomar el año 2015 como una especie de año símbolo, donde la capitulación de Syriza, la crisis de Podemos, la crisis de los progresismos latinoamericanos, la crisis de la primavera árabe, generó la situación donde la extrema derecha es la que empieza a capitalizar el descontento social proveniente de la crisis del 2008 en adelante, y la izquierda rápidamente entra en una situación de crisis alternativa y en algunos casos de capitulación. Entonces, yo creo que esa relación entre la crisis de la izquierda, las capitulaciones de la izquierda, es lo que allana el terreno a la radicalización autoritaria y a las reacciones derechistas. Esto es un punto que creo que hay que enfatizarlo todo lo que sea posible. Me parece interesante, Martín, que hayas puesto esto sobre la mesa porque voy a tomar el testigo y creo que no estaría mal a lo mejor hacer un Zona Comanche solo sobre tal vez crisis de la alternativa más que de la izquierda, pero ya lo podemos debatir luego cuando ya no estemos en cámara, pero me parece que en efecto da para un programa en sí mismo. Hemos llegado ya al final, con lo cual ya entramos a la ronda de intervenciones finales y no quiero que se quede este programa que ha tenido muchas reflexiones, diría que con varias semejanzas, pero también con algunos matices, pero me gustaría que intentáramos mirar un poco más allá y sé que las recetas son complicadas, pero algunas intuiciones sobre cómo se combate o se disputa al fascismo o nuevas extremas derechas o lo que hemos estado hablando que a lo mejor no hemos acordado en el término, pero que creo que sabemos a quién designan, ¿no? Entonces, intervenciones finales un poco en la clave de el qué hacer, de cómo combatirlas. Raúl. Bueno, lo primero, que estas cosas me obsesionan, los que hablamos, la banalidad del mal y los fascistas nazis en Bolivia, Adolf Eichmann y Klaus Barbie, ¿vale? El problema que tenemos es el fascismo en la sociedad de control. La sociedad de control presupone la movilidad, presupone la intercomunicación, presupone el nomadismo, ¿no? Hoy la sociedad de control es la red, son las plataformas. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de derrotar el fascismo sabiendo que la sociedad de control no elimina, sino que refuerza, dominándola otros espacios que son los del fascismo antiguo, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el cuartel, la casa patriarcal y las disidencias de género. Combatir ahí. Otra es la metrópoli industrial y posmoderna del trabajo generalizado informal y la movilidad, el nomadismo de las y los productoras sin fronteras y en una cooperación y lucha transversal entre todas, racializadas, trabajo sexual, trabajo precario, trabajo informal y trabajo tradicional industrial y de servicios. Otra es, sin duda, el planeta como un espacio liso en el que tenemos que cooperar para que la catástrofe fascista y de la guerra no funcione, y el método de la frontera que genera Gazas, que genera Ucranias, que genera Saheles,
y que en América Latina, y esto por lo que estamos diciendo, a mí me parece que el problema argentino y otros problemas sin una dimensión continental de cooperación y una creación de, como mínimo, de una internacional sudamericana, no tiene solución. Estos fascistas de los que estamos hablando, estos nazis, son el origen de los santacruceños. Ese fascismo histórico es una enorme... y esa gente resuena, está organizada. Si no hay una organización no se puede hacer. Y eso significa combatir teniendo en cuenta que el fascismo actual va a ser movilizado a través de las plataformas y construido a través de las plataformas y de la desconexión, de quitarnos el Internet, de quitarnos YouTube, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que ese es el enemigo que hay que destruir y la estrategia política debe apuntar ahí. Sugasti. Pues yo le iba a coger el guante a Martín cuando hablaba de la capitulación de las izquierdas. Yo quiero pensar que aquí no capitula nadie todavía. Que hace como un par de meses fueron aquí en Madrid las jornadas antifascistas, que son estatales, y allí en un centro, en La Maliciosa, en un centro que hay en Madrid, tuvimos unas jornadas con unos debates con activistas de todo el mundo, y también venía Fermín Muguruza y Cero Calcare, que es un ilustrador italiano que tiene una serie maravillosa en Netflix, que no sé si la habéis visto, se llama Corta por la línea de puntos, y luego el otro se llama Este mundo no va a ser. Nueva por persona, que creo que para ponérsela a muchas personas para hacer divulgación sobre lo que significa, sobre cómo el fascismo se cocina en un barrio obrero de Roma, me parece maravilloso. Y bueno, y Fermín, que estaba comentando, hablaba un poco de su último documental, que es una pasada. Y yo salimos de allí, las compañeras que fuimos, muy contentas y muy esperanzadas, porque claro que hay mimbres, y claro que hay partido, y claro que hay fuerza militante, y claro que hay gente, y que Cero Calcare pues, esté teniendo su serie en Netflix es un logro, porque muchas personas a lo mejor están viendo todos esos símbolos y esos códigos que él comparte, y estamos recuperando un poco también esa memoria compartida de lo que ha sido la lucha antifascista en la calle, y de lo que ha sido esa organización popular al margen de la política institucional, y cómo ha funcionado y cómo funciona y sirve y cambia cosas. Entonces creo que tenemos que seguir por esa línea, tenemos que enunciar claramente lo que somos, pero lo que somos por lo que hacemos. Somos antifascistas no para hacer un reportaje en La Sexta sobre lo que pasa en Ferraz, que ni me va ni me viene. Somos antifascistas porque en nuestros barrios estamos trabajando para crear alternativas, nuestros barrios, colectivos, pueblos, etc. Y para hacerlo tenemos que enunciar claramente lo que somos, con orgullo y sin miedo, y haciendo ruido, y molestando, y siendo estridentes si hace falta. Y además, quien tiene que hacer la broma sobre colgar a fascistas por los pies, tenemos que ser nosotras, porque yo personalmente estoy muy orgullosa de que a Mussolini acabara colgado con los pies. Y además esa memoria partisana y esa memoria antifascista que tenemos no solo en Europa, que es que el mundo está repleto de historias mucho más interesantes probablemente que las europeas, de resistencia y memoria antifascista, tenemos que reivindicarlas, que compartirlas y que traerlas al presente, y dejar de tenerlas ocultas como una cara de la historia, como algo que nadie narra, porque si nadie nos narra nunca seremos narradas. Y el antifascismo, el de verdad, tiene derecho a narrarse para poder construirse, para seguir avanzando hacia el futuro. Voy contigo. Intervención final, Martín. Bueno, ¿cómo enfrentar a la extrema derecha? En principio voy a dar una respuesta muy obvia, que es que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Ahora, ¿a qué podemos recurrir? En principio hay tradiciones de lucha, el antifascismo europeo, las luchas contra las dictaduras en América Latina, la tradición de los organismos de derechos humanos en América Latina, que son puntos de apoyo, tanto para sacar lecciones políticas y estratégicas. Si hubiera tiempo podríamos remitirnos a los debates en los años 30 en la izquierda marxista, que fueron muy ricos al respecto, pero también son parte de la memoria popular y punto de apoyo para la lucha, ¿no? En Argentina es muy claro, la lucha de los organismos de derechos humanos es un punto de apoyo, y la lucha contra la dictadura también. Luego, voy a decir una cosa muy elemental: en momentos tan defensivos, las unidades sociales defensivas amplias son claves, ¿no? Esto es algo muy fácil de decir, pero mucho más difícil de hacer, así que hay que insistir sobre este punto. Y voy a cerrar con una cuestión que también es sencilla, pero difícil de hacer, que es que necesitamos ofrecerle a la clase trabajadora algo más que una defensa retórica de la democracia. Es decir, necesitamos ofrecerle otro proyecto que la enamore, que genere una dimensión utópica, movilizadora, y no la mera defensa de lo existente, porque cuando lo único que hacemos es
pedirle una defensa retórica del sistema democrático cuando se torna un mero procedimiento para elección de élites políticas, la clase trabajadora se va desafectando del sistema democrático en la medida en la cual no le genera prestaciones sociales y materiales significativas. Entonces, retomando el tema anterior, la construcción de una alternativa que dé salida a esta situación de crisis alternativa en la que estamos todos, me parece que es un aspecto estratégico para la lucha contra la extrema derecha. Gracias Irene, gracias Raúl por este rato largo de conversación y de reflexión como nos gusta aquí en Canal Red y sobre todo aquí en Zona Comanche. Tiendo a pensar que sí, un poco de praxis de encuentro internacionalista para comenzar, que es algo de lo que se habla poco en estos tiempos. Creo que es por ahí por donde está no la receta, sino la intuición en este momento y sin duda no a la defensiva, sino más bien a la proposición exacta o más concreta de una alternativa que tiene que ser necesariamente rupturista. Más allá de eso, seguiremos en Zona Comanche debatiendo sobre este y otros temas. Este es el último programa de este 2023. El próximo viernes tendrán una pequeña sorpresa, como ya anunciaba al inicio, y ya nos vemos en el 2024 con más debates de fondo, que para que sigan los necesitan a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribirse y nos vemos pronto. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.